16 de julio de 1833. He aquí una fecha de aniversario memorable para mí. Ese día cumplo 323 años de edad. ¿Judío errante? Por supuesto que no. Más de 18 siglos han pasado sobre su cabeza. En comparación con él, soy un inmortal muy joven. ¿Soy yo, por tanto, inmortal? Esta es una pregunta que he estado haciéndome a mí mismo día y noche, durante 303 años, sin poder contestarla todavía. Precisamente hoy he detectado un cabello grisáceo entre mis rizos oscuros. Esto sin duda significa decadencia. Pero puede que ese cabello haya permanecido oculto entre mis rizos durante 300 años. Aunque lo cierto es que algunas personas tienen el cabello totalmente blanco antes de cumplir los 20. Contaré mi historia, y el lector juzgará por mí. Contaré mi historia, y esto me ayudará a sobrellevar esa larga eternidad que se ha convertido en una aburrida pesadilla. Para siempre. ¿Puede ser esto posible? Vivir para siempre. He oído hablar de sortilegios en los que las víctimas eran sumidas en un profundo sueño para despertar al cabo de 100 años, tan jóvenes y frescos como antes. He oído hablar de 7 durmientes, en cuyo caso el ser inmortal no resultaba tan insoportablemente pesado. Pero el paso del tiempo que nunca termina, el tedioso paso de las horas sucediéndose en silencio. Qué feliz era el Nurhab de la fábula. Pero volvamos a mi historia. Todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agrippa. Su recuerdo es inmortal, y sus artes me hicieron tan inmortal como su recuerdo. Todo el mundo ha oído hablar también de aquel discípulo suyo que inconscientemente convocó al enemigo en ausencia de su maestro, y fue destruido por él. Verdadera o falsa, la noticia de este accidente le causó muchos problemas al renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron y sus sirvientes desaparecieron. Se quedó sin que nadie alimentase el fuego de sus chimeneas, siempre encendidas mientras dormía, o que vigilase los cambiantes colores de sus pócimas mientras estudiaba. Los experimentos le fallaban uno tras otro, porque un solo par de manos era insuficiente para completarlos. Los malos espíritus se reían de él por no ser capaz de retener a un solo mortal a su servicio. Yo era entonces muy joven, muy pobre y estaba muy enamorado. Durante cosa de un año, había sido discípulo de Cornelius, aunque me hallaba ausente cuando el accidente tuvo lugar. A mi vuelta, mis amigos me suplicaron que no volviese a la morada del alquimista. Me estremecí al escuchar la siniestra historia que me contaron. No necesité un segundo aviso. Cuando Cornelius me ofreció una bolsa de oro si accedía a permanecer bajo su techo, me sentí como si el mismísimo Satán estuviese tentándome. Me castañaron los dientes y se me pusieron los pelos de punta. Eché a correr tan aprisa como me lo permitieron mis temblorosas rodillas. Mis inseguros pasos me llevaron al lugar que había visitado cada atardecer durante los últimos 2 años. Una saltarina fuente de pura agua viva, tras la que aguardaba una joven de negros cabellos, cuyos ojos resplandecientes se hallaban clavados en el sendero que yo acostumbraba a recorrer. No puedo recordar la hora en que aún no amaba a Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos durante la infancia. Sus padres, como los míos, eran humildes pero respetables, y nuestro cariño había sido una gran satisfacción para ellos. Unas fiebres malignas acabaron en mala hora con su padre y luego con su madre. Y Berta se quedó huérfana. Hubiese encontrado un lugar bajo mi techo paterno, pero por desgracia la solitaria y vieja dama del cercano castillo, rica y sin descendencia, decidió adoptarla.
A partir de ese momento, Berta vistió trajes de seda, habitó un palacio de mármol, se convirtió en alguien altamente favorecido por la fortuna. Pero en su nueva situación y entre sus nuevas amistades, se mantuvo siempre fiel al amigo de sus días humildes. Visitaba a menudo la cabaña de mis padres, y cuando se le prohibía acercarse allí, solía vagar por el bosque cercano y encontrarse conmigo junto a su umbrosa fuente. Ella declaraba a menudo que los sacrosantos lazos que nos unían estaban muy por encima de sus deberes para su nueva protectora. Pero a pesar de ello, yo era demasiado pobre para casarme. Y poco a poco, Berta fue cansándose de sufrir por mi causa. Su espíritu altivo e impaciente se enfurecía ante los obstáculos que impedían nuestra unión. Al encontrarnos de nuevo tras mi ausencia, se mostró obsesionada y dolida, quejándose amargamente y llegando al reprocharme el ser pobre. Yo le repliqué apresuradamente: soy pobre pero honesto. Si no lo fuese, podría hacerme rico con facilidad. Esta exclamación provocó un millar de preguntas. Yo temía asustarla, confesándole la verdad, pero me obligó a hablar. Y entonces, dirigiéndome una desdeñosa mirada, dijo: pretendes amarme y te asusta enfrentarte con el diablo por mi causa. Protesté diciéndole que solo había temido ofenderla y escandalizarla, mientras ella se complacía en imaginar la magnitud de la recompensa que me había ofrecido. De este modo, animado y avergonzado por ello, impulsado por el amor y la esperanza y riéndome de mis pasados temores, me dirigí con paso rápido y corazón alegre a la morada del alquimista para aceptar su oferta, e inmediatamente me encontré instalado en mi antiguo lugar de trabajo. Pasó todo un año y me encontré en la posesión de una suma de dinero nada insignificante. La costumbre había disipado mis temores. A pesar de la vigilancia más estricta, no detecté nunca la huella de un macho cabrío, ni el estudioso silencio de nuestra morada fue jamás perturbado por aullidos demoníacos. Continuaba viendo Berta escondidas, y la esperanza brillaba en mi horizonte. La esperanza, pero no la alegría perfecta, ya que Berta sostenía caprichosamente que el amor y la seguridad eran sentimientos enemigos, y se complacía en enfrentarlos en mi pecho. Aunque de corazón fiel, era algo frívola en su comportamiento, y yo era celoso como un turco. Ella me hacía objeto de 1000 desdenes, aunque nunca reconocía su equivocado comportamiento. Me volvía loco de ira, y entonces me forzaba a suplicar su perdón. Me quería rendido a sus pies, y cuando no era así, siempre tenía a punto alguna historia sobre un rival al que su protectora favorecía. Se hallaba rodeada de jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué posibilidades podía tener el discípulo de Cornelius, pobremente vestido comparado con ellos? En una ocasión el filósofo me exigió que le dedicase todo mi tiempo, hasta el punto de que me fue imposible verla como ella deseaba. Cornelius se hallaba totalmente dedicado a un poderoso experimento, y yo me veía forzado a permanecer despierto día y noche, alimentando sus hornos y vigilando sus preparaciones químicas. Berta esperó en vano que yo apareciese por la fuente del bosque. Su espíritu altivo se rebelaba ante aquel supuesto abandono, y cuando por fin pude escaparme a hurtadillas durante los pocos momentos que me concedían de descanso, corriendo a su lado para que me consolase, me recibió con desdén. Me despidió con desprecio y juró que se entregaría a cualquier hombre antes que entregarse a aquel que no podía estar en 2 lugares a la vez por su causa. Estaba dispuesta a vengarse. Y por cierto que lo hizo. En mi oscuro refugio me enteré de que había estado cazando con Albert Hofer, uno de los preferidos de su protectora. Los vi pasar a caballo ante mi ventana,
que vomitaba humo. Me pareció que mencionaban mi nombre y que a continuación sonaba una risita mientras sus ojos oscuros lanzaban una despreciativa mirada hacia mi ventana. Los celos, con todo su veneno y todas sus miserias, hicieron presa en mi corazón. Ahora derramaba un torrente de lágrimas, pensando que ya nunca podría llamarla mía. Ahora la imprecaba con una maldición tras otra por su inconstancia. Y entre tanto, debía alimentar y renovar los hornos del alquimista y vigilar las alteraciones de sus ininteligibles pócimas. Cornelius había permanecido expectante y con los ojos abiertos durante 3 días y 3 noches. El proceso que tenía lugar en los alambiques era más lento de lo previsto. A pesar de su ansiedad, el sueño le pesaba sobre los párpados. Una y otra vez se sacudía la somnolencia con una energía sobrehumana. Una y otra vez esa somnolencia se apoderaba de sus sentidos. Contemplaba anhelante los crisoles murmurando: «Todavía no está a punto. Pasará otra noche antes de que mi obra se realice. Quincy, muchacho, tú estás alerta. Tú me eres fiel. Tú has dormido durante la última noche. Contempla ese recipiente de cristal. El líquido que contiene es de suave color rosado. En el momento en que empiece a cambiar de matiz, despiértame. Hasta entonces cerraré los ojos. Primero adquirirá un color blanquecino y luego emitirá rayos dorados. Pero no esperes hasta entonces. En cuanto el color rosado se desvanezca, despiértame». Murmuró las últimas palabras en sueños, por así decirlo, de modo que apenas pude oírlas. Pero ni siquiera entonces se dejó vencer totalmente por la naturaleza. «Quincy, muchacho», dijo de nuevo, «no toques el recipiente. No te los lleves a los labios. Es un filtro para curar el amor. Dejarías de amar a tu Berta. No se te ocurra beberlo». Y se quedó dormido. Su cabeza venerable se desmoronó sobre su pecho y apenas pude percibir su respiración. Durante unos pocos minutos contemplé el recipiente. El matiz rosado del líquido no sufrió ningún cambio. Luego mis pensamientos empezaron a vagar, volviendo a la fuente del bosque y deteniéndose en 1000 escenas encantadoras que nunca se repetirían. Nunca. Serpientes y culebras se apoderaron de mi corazón, mientras la palabra nunca se formaba a medias en mis labios. Berta era falsa y cruel. Nunca volvería a sonreírme a mí, como aquella noche le había sonreído a Albert. Despreciaba a aquella mujer detestable. Yo me encargaría de vengarme a mí mismo. Berta vería a Albert expirar a sus pies. Ella misma perecería bajo el peso de mi fuerza vengadora. Había sonreído desdeñosa y triunfante. Conocía mi infelicidad. Conocía su poder sobre mí. Pero en realidad, ¿qué poder tenía ella? El poder de convocar mi oído. Mi más absoluto desprecio. Todo menos la indiferencia. Si yo pudiese contemplarla con indiferencia, transfiriendo mi amor rechazado a una mujer más bella y más digna de él, aquello sería verdaderamente una victoria. Como un dardo, un brillante rayo de luz cruzó ante mis ojos. Había olvidado la pócima del adepto. La contemplé fijamente con asombro. Rayos de admirable belleza, más brillantes que los que emite el diamante cuando los atraviesa los rayos del sol, surgían de la superficie del líquido. La fragancia que despedía era tan embriagadora que casi me dejó sin sentido.
El recipiente parecía un globo vívido y radiante, de aspecto tan atractivo para la vista como para el gusto. El primer pensamiento que se me embargó, primario e instintivo, fue: tengo que beber. Alcé el recipiente hasta mis labios. Me curaré del amor, de la tortura. Había bebido ya a grandes tragos el más delicioso licor que el paladar humano haya probado jamás. Cuando el filósofo se agitó despertando de su sueño, me sobresalté dejando caer el recipiente. El fluido se inflamó deslizándose por el pavimento, mientras yo sentía que Cornelius me agarraba por el cuello dando grandes gritos. Desgraciado, has destrozado la obra de mi vida. Cornelius no se había dado cuenta de que yo ya había bebido una gran parte de su droga. Tenía la impresión, y yo me apresuré a confirmarla, de que yo había alzado la redoma por curiosidad, y que, asustado por su brillo y el llamear de su intensa luz, la había dejado caer. Nunca le dejé entrever lo contrario. El fuego de la medicina se apagó. La fragancia murió, y él se calmó, como debe de hacer un filósofo ante las más duras pruebas, y me envió a descansar. No intentaré describir los sueños de gloria y felicidad que bañaron mi alma en el paraíso durante las restantes horas de aquella memorable noche. Las palabras serían pálidas y triviales para describir mi alegría o la exaltación que poseía cuando me desperté. Flotaba en el aire, mis pensamientos estaban en los cielos. La tierra parecía ser el mismo cielo, y mi herencia era una completa felicidad. Eso representaba el sentirme curado del amor. Pensé, veré a Berta hoy y ella descubrirá a su amante frío y despreocupado, demasiado feliz para mostrarse desdeñoso, pero cuán absolutamente indiferente hacia ella. Pasaron las horas. El filósofo, seguro de haber triunfado una vez y creyendo que lo conseguiría de nuevo, empezó a preparar una vez más la misma medicina. Se encerró con sus libros y portingues, y yo tuve el día libre. Me vestí con todo cuidado. Me miré en un escudo viejo pero pulido, que me sirvió de espejo. Me pareció que mi buen aspecto había mejorado extraordinariamente. Me precipité más allá de los límites de la ciudad, la alegría en el alma, las bellezas del cielo y de la tierra rodeándome. Dirigí mis pasos hacia el castillo. Podía mirar sus altivas torres con el corazón ligero porque estaba curado del amor. Mi Berta me vio desde lejos, mientras subía por la avenida. No sé qué súbito impulso animó su pecho, pero al verme, saltó como un corzo bajando las escalinatas de mármol y echó a correr hacia mí. Pero yo había sido visto también por otra persona. La bruja de alta cuna, que se llamaba a sí misma su protectora, y que en realidad era su tirana. También me había divisado. Renqueó, jadeante hacia la terraza. Un paje tan feo como ella echó a correr tras su ama, abanicándola, mientras la arpía se apresuraba y detenía a mi hermosa muchacha con un: ¿A dónde va mi imprudente señorita? ¿Dónde tan aprisa? Vuelve a tu jaula. Ahí delante hay halcones. Berta se apretó las manos, los ojos clavados aún en mi figura que se aproximaba. Vi su lucha consigo misma. Como odié a la vieja bruja que refrenaba los gentiles impulsos del blando corazón de mi Berta. Hasta entonces, el respeto a su rango social había hecho que evitara a la dama del castillo. Ahora, desdeñé una tan trivial consideración. Estaba curado del amor y elevado más allá de todos los temores humanos. Me apresuré hacia adelante y pronto alcancé la terraza. Qué encantadora estaba Berta. Sus ojos llameaban,
Sus mejillas resplandecían con impaciencia y rabia. Estaba 1,000,000,000 de veces más graciosa y atractiva que nunca. Ya no la amaba. Oh no. La adoraba, la reverenciaba, la idolatraba. Aquella mañana había sido perseguida con más vehemencia de lo habitual para que consintiera en un matrimonio inmediato con mi rival. Se le reprocharon los ánimos y las esperanzas que había dado. Se le amenazó con ser arrojada de la casa vergonzosamente y en desgracia. Su orgulloso espíritu se alzó en armas ante la amenaza, pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí y cómo, quizás, había perdido con ello al que consideraba como a su único amigo, lloró de remordimiento y rabia. Y en aquel momento aparecí yo. «Oh, Wincy», exclamó. «Llévame a casa de tu madre. Hazme abandonar rápidamente los detestables lujos y la ruinidad de esta noble morada. Devuélveme a la pobreza y a la felicidad». La abracé fuertemente, sintiéndome transportado. La vieja dama estaba sin habla por la furia y solo prorrumpió en invectivas cuando nos hallábamos lejos en nuestra calle, camino de mi casa natal. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva, escapada de una jaula adorada a la naturaleza y a la libertad, con ternura y alegría. Mi padre, que la amaba, la recibió de todo corazón. Fue un día de regocijo, que no necesitó de la adición de la poción celestial del alquimista para llenarme de dicha. Poco después de aquel día memorable me convertí en el esposo de Berta. Dejé de ser el ayudante de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido hacia él por haberme procurado inconscientemente aquel delicioso trago de un elixir divino que, en vez de curarme de amor, me había inspirado valor y resolución, trayéndome el premio de un tesoro inestimable en la persona de mi Berta. A menudo he recordado con maravilla ese periodo de trance parecido a la embriaguez. La pócima de Cornelius no había cumplido con la tarea a la cual afirmaba él que había sido preparada, pero sus efectos habían sido más poderosos y felices de lo que las palabras pueden expresar. Se fueron desvaneciendo gradualmente, pero permanecieron largo tiempo y colorearon mi vida con matices de esplendor. A menudo Berta se maravillaba de mi radiante corazón y de mi constante alegría, porque antes yo había sido de carácter más bien serio, incluso triste. Me amaba aún más por mi temperamento jovial y nuestros días estaban teñidos de alegría. 5 años más tarde, fui llamado inesperadamente a la cabecera del agonizante Cornelius. Había enviado por mí apresuradamente, conjurándome que acudiera al instante a su presencia. Lo encontré tendido en un jergón, mortalmente débil. Toda la vida que le quedaba animaba sus penetrantes ojos, que estaban fijos en una redoma de cristal llena de un líquido rosado. «He aquí la vanidad de los anhelos humanos», dijo, con una voz rota que parecía surgir de sus entrañas. «Mis esperanzas estaban a punto de verse coronadas por segunda vez, y por segunda vez se ven destruidas. Mira esta pócima. Recuerda que hace 5 años la preparé también, con idéntico éxito. Entonces, como ahora, mis sedientos labios esperaban saborear el elixir inmortal. Tú me lo arrebataste. Y ahora ya es demasiado tarde». Hablaba con dificultad y se dejó caer sobre la almohada. No pude evitar decir: «¿Cómo, reverenciado maestro? ¿Puede una cura para el amor restaurar su vida?». Una débil sonrisa revoloteó en su rostro mientras yo escuchaba intensamente su apenas inteligible respuesta. «¿Una cura para el amor y para todas las cosas? El elixir de la inmortalidad. Ah,
Si ahora pudiera beberlo, viviría eternamente. Mientras hablaba, un relampagueo dorado brotó del fluido y una fragancia que yo recordaba muy bien se extendió por los aires. Cornelius se alzó, débil como estaba. Las fuerzas parecieron volver a él milagrosamente. Tendió su mano hacia adelante. Entonces, una fuerte explosión me sobresaltó. Un rayo de fuego brotó del elixir y la redoma de cristal que lo contenía quedó reducida a átomos. Volví mis ojos hacia el filósofo. Se había derrumbado hacia atrás. Sus ojos eran vidriosos. Sus rasgos eran rígidos. Había muerto, pero yo vivía e iba a vivir eternamente. Así había dicho el infortunado alquimista, y durante unos días creí en sus palabras. Recordé la gloriosa intoxicación que había seguido a mi subrepticio beber. Reflexioné sobre el camino que había sentido en mi cuerpo, en mi alma. La ligera elasticidad del primero, el voluminoso vigor de la segunda. Me observé en el espejo y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos tras los 5 años transcurridos. Recordé el radiante color y el agradable aroma de aquel delicioso brebaje, el valioso don que era capaz de conferir. Entonces, era inmortal. Pocos días más tarde me reía de mi credulidad. El viejo proverbio de que nadie es profeta en su tierra era cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro. Lo apreciaba como hombre, lo respetaba como sabio, pero me burlaba de la idea de que pudiera mandar sobre los poderes de las tinieblas. Y me reía de los supersticiosos temores con los que era mirado por el vulgo. Era un filósofo juicioso, pero no tenía tratos con ningún espíritu, excepto aquellos revestidos de carne y huesos. Su ciencia era simplemente humana, y la ciencia humana, me persuadí muy pronto, nunca podrá conquistar las leyes de la naturaleza hasta tal punto que logre aprisionar eternamente el alma dentro de un habitáculo carnal. Cornelius había obtenido una bebida que refrescaba y aligeraba el alma, algo más embriagador que el vino, mucho más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes poderes medicinales, impartiendo ligereza en el corazón y vigor a los miembros, pero sus defectos terminaban desapareciendo. Ya no debían existir siquiera en mi organismo. Era un hombre afortunado que había vivido un sorbo de salud y de alegría de espíritu, y quizá también de larga vida, de manos de mi maestro. Pero mi buena suerte terminaba ahí. La longevidad era algo muy distinto de la inmortalidad. Continué con esta creencia durante varios años. A veces un pensamiento cruzaba furtivamente por mi cabeza. ¿Estaba realmente equivocado el alquimista? Sin embargo, mi creencia habitual era que seguiría la suerte de todos los hijos de Adán a su debido tiempo. Un poco más tarde quizá, pero siempre a una edad natural. No obstante, era innegable que mantenía un sorprendente aspecto juvenil. Me reía de mi propia vanidad consultando muy a menudo el espejo, pero lo consultaba en vano. Mi frente estaba libre de arrugas, mis mejillas, mis ojos, toda mi persona continuaba tan lozada como en mi 20º cumpleaños. Me sentía turbado. Miraba la marchita belleza de Marta. Yo parecía más bien su hijo. Poco a poco, nuestros vecinos comenzaron a hacer similares observaciones, y al final descubrí que empezaban a llamarme el discípulo embrujado. La propia Berta empezó a mostrarse inquieta. Se volvió celosa e irritable,
y al poco tiempo empezó a hacerme preguntas. No teníamos hijos. Éramos totalmente el uno para el otro. Y pese a que, al ir haciéndose más vieja, su espíritu vivaz se volvió un poco propenso al mal genio y su belleza disminuyó un tanto, yo la seguía amando con todo mi corazón como a la muchachita a la que había idolatrado, a la esposa que siempre había anhelado y que había conseguido con un tan perfecto amor. Finalmente nuestra situación se hizo intolerable. Berta tenía 50 años, yo 20. Yo había adoptado en cierta medida, y no sin algo de vergüenza, las costumbres de una edad más avanzada. Ya no me mezclaba en el baile entre los jóvenes, pero mi corazón saltaba con ellos mientras contenía mis pies. Y empecé a tener una cierta mala fama entre los viejos de nuestro pueblo. Las cosas fueron deteriorándose. Éramos evitados por todos. Se dijo de nosotros, de mí al menos, que habíamos hecho un trato inicuo con algunos de los supuestos amigos de mi anterior maestro. La pobre Berta era objeto de piedad, pero evitada. Yo era mirado con horror y aborrecimiento. ¿Qué podíamos hacer? Sentados junto a nuestro fuego, la pobreza se había instalado con nosotros, ya que nadie quería los productos de mi granja. Y a menudo me veía obligado a viajar 20 millas hasta algún lugar donde no fuera conocido para vender mis cosechas. Sí, es cierto que habíamos ahorrado algo para los malos días. Y esos días habían llegado. Permanecíamos sentados solos junto al fuego. El joven de viejo corazón y su envejecida esposa. De nuevo Berta insistió en conocer la verdad. Recapituló todo lo que había oído decir de mí y añadió sus propias observaciones. Me conjuró a que le revelara el hechizo. Describió cómo me quedaría mejor unas sienes plateadas que el color castaño de mi pelo. Disertó acerca de la reverencia y el respeto que proporcionaba a la edad, y lo preferible que eran las distraídas miradas que le dirigía a los niños. ¿Acaso imaginaba que los despreciables dones de la juventud y buena apariencia superaban la gracia, el odio y el desprecio? No. Al final sería quemado como traficante en artes negras, mientras que ella, a quien ni siquiera me había dignado a comunicarle la menor porción de mi buena fortuna, sería lapidada como mi cómplice. Finalmente insinuó que debía compartir mi secreto con ella y concederle los beneficios de los que yo gozaba, o se vería obligada a denunciarme. Y entonces estalló en llanto. Así, acorralado, me pareció que lo mejor era decirle la verdad. Se la revelé tan tiernamente como me fue posible, y hablé tan solo de una muy larga vida, no de inmortalidad, concepto que, de hecho, coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé me levanté y dije: «Y ahora, mi querida Berta, ¿denunciarás al amante de tu juventud?» «No lo harás, lo sé, pero es demasiado duro. Mi pobre esposa, que tengas que sufrir a causa de mi aciaga suerte y de las detestables artes de Cornelius. Me marcharé. Tienes buena salud y amigos con los que ir en mi ausencia. Sí, me iré. Joven como parezco y fuerte como soy, puedo trabajar y ganarme el pan entre desconocidos, sin que nadie sepa ni sospeche nada de mí. Te amé en tu juventud. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez. Pero tu seguridad y tu felicidad requieren que ahora haga esto». Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta.
En un momento los brazos de Berta rodeaban mi cuello y sus labios se apretaban contra los míos. No, esposo. No. Esposo mío, mi Wincy, dijo. No te irás solo. Llévame contigo. Nos marcharemos de este lugar y, como tú dices, entre desconocidos estaremos seguros sin que nadie sospeche de nosotros. No soy tan vieja todavía como para avergonzarte, mi Wincy. Y me atreveré a decir que el encantamiento desaparecerá pronto. Y con la bendición de Dios, empezarás a parecer más viejo como corresponde. No debes abandonarme. Le devolví de todo corazón su generoso abrazo. No lo haré, Berta mía. Pero por tu bien no debería pensar así. Seré tu fiel y dedicado esposo mientras estés conmigo, y cumpliré con mi deber contigo hasta el final. Al día siguiente nos preparamos en secreto para nuestra emigración. Nos vimos obligados a hacer grandes sacrificios pecuniarios. Era inevitable. De todos modos, conseguimos al fin reunir una suma suficiente como para al menos mantenernos mientras Berta viviera. Y sin decirle adiós a nadie, abandonamos nuestra región natal para buscar refugio en un remoto lugar del oeste de Francia. Resultó cruel arrancar a la pobre Berta de su pueblo natal, de todos sus amigos, de su juventud, para llevarla a un nuevo país, un nuevo lenguaje, unas nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hizo que yo ni siquiera me diera cuenta de ese cambio. Pero la compadecí profundamente y me alegro el darme cuenta de que ella hallaba alguna compensación a su infortunio en una serie de pequeñas y ridículas circunstancias. Lejos de toda la murmuración, buscó disminuir la aparente disparidad de nuestras edades a través de un millar de artes femeninas, rojo de labios, trajes juveniles y la adopción de una serie de actitudes desacordes con su edad. No podía irritarme por eso. No llevaba yo mismo una máscara. ¿Para qué pelearme con ella? Solo porque tenía menos éxito que yo. Me apené profundamente cuando recordé que esa remilgada y celosa vieja de sonrisa tonta era mi Berta, aquella muchachita de pelo y ojos oscuros, con una sonrisa de encantadora picardía y un andar de corzo, a la que tan tiernamente había amado y a la que había conseguido con un tal arrebato. Hubiera debido reverenciar sus grises cabellos y sus arrugadas mejillas. Hubiera debido hacerlo, pero no lo hice, y ahora deploro esa debilidad humana. Sus celos estaban siempre presentes. Su principal ocupación era intentar descubrir que, pese a las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Creo verdaderamente que aquella pobre alma me amaba de corazón, pero nunca hubo mujer tan atormentada sobre cómo desplegar en mí toda su atención. Hubiera querido discernir arrugas en mi rostro y decrepitud en mi andar, mientras que yo replegaba un vigor cada vez mayor, con una juventud por debajo de los 20 años. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, creyendo que la belleza del pueblo me miraba con buenos ojos, me compró una peluca gris. Su constante conversación entre sus amistades era que yo, aunque parecía tan joven, estaba hecho una ruina, y afirmaba que el peor síntoma era mi aparente salud. Mi juventud era una enfermedad, decía, y yo debía estar preparado en cualquier momento, si no para una repentina y horrible muerte, sí al menos para despertarme cualquier mañana, con la cabeza completamente blanca y encorvado, con todas las señales de la senectud. Yo la dejaba hablar, y a menudo incluso me unía a ella en sus conjeturas. Sus advertencias hacían coro a mis interminables especulaciones relativas a mi estado.
y me tomaba un enorme y doloroso interés en escuchar todo aquello que su rápido ingenio y excitada imaginación podían decir al respecto. ¿Para qué extenderse en todos estos pequeños detalles? Vivimos así durante largos años. Berta se quedó postrada en cama y paralítica. La cuidé como una madre cuidaría a un hijo. Se volvió cada vez más irritable y aún seguía insistiendo en lo mismo. ¿En cuánto tiempo la sobreviviría? Seguí cumpliendo escrupulosamente, pese a todo, con mis deberes hacia ella, lo cual fue una fuente de consuelo para mí. Había sido mía en su juventud, era mía en su vejez, y al final, cuando arrojé la primera paletada de tierra sobre su cadáver, me eché a llorar, sintiendo que había perdido todo lo que realmente me ataba a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y pesares, cuán pocas y vacías mis alegrías. Detengo aquí mi historia, no la proseguiré más. Un marinero sin timón ni compás, lanzado a un mar tormentoso, un viajero perdido en un páramo interminable, sin indicador ni mojón que lo guíe a ninguna parte. Eso he sido yo. Eso he sido yo. Más perdido, más desesperanzado que nadie. Una nave acercándose, un destello de un faro lejano. Podrían salvarme, pero no tengo más guía que la esperanza de la muerte. La muerte, misteriosa, hosca amiga de la frágil humanidad. ¿Por qué? Único entre todos los mortales, has arrojado a mí fuera de tu acogedor manto. Oh, la paz de la tumba, el profundo silencio del sepulcro revestido de hierro. Los pensamientos dejarían por fin de martillar en mi cerebro, y mi corazón ya no latiría más con emociones que solo saben adoptar nuevas formas de tristeza. ¿Soy inmortal? Vuelvo a mi primera pregunta. En primer lugar, no es más probable que el brebaje del alquimista estuviera cargado con longevidad más que con vida eterna. Tal es mi esperanza. Además, debo recordar que solo bebí la mitad de la poción preparada para él. ¿Acaso no era necesaria la totalidad para completar el encantamiento? Haber bebido la mitad del elixir de la inmortalidad ¿es convertirse en semi-inmortal? Mi eternidad está, pues, truncada. Pero de nuevo, ¿cuál es el número de años de media eternidad? A menudo intento imaginar si lo que rige el infinito puede ser dividido. A veces creo descubrir la vejez avanzar sobre mí. He descubierto una cana. Estúpido. ¿Debo lamentarme? Sí, el miedo a la vejez y a la muerte rapta a menudo fríamente hasta mi corazón. Y cuanto más vivo, más temo a la muerte, aunque aborrezca la vida. Ese es el enigma del hombre, nacido para perecer, cuando lucha, como hago yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza. Pero seguramente moriré a causa de esta anomalía de los sentimientos. La medicina del alquimista no debe de proteger contra el fuego, la espada y las asfixiantes aguas. He contemplado las azules profundidades de muchos lagos apacibles y el tumultuoso discurrir de numerosos ríos caudalosos, y me he dicho: la paz habita estas aguas. Sin embargo, he guiado mis pasos lejos de ellos para vivir otro día más. Me he preguntado a mí mismo si el suicidio es un crimen en alguien para quien constituye la única posibilidad de abrir la puerta del otro mundo. Lo he hecho todo, excepto presentarme voluntario como soldado o duelista,
pues no deseo destruir a mis semejantes. Pero no, ellos no son mis semejantes. El inextinguible poder de vida en mi cuerpo y su efímera existencia nos alejan tanto como lo están los dos polos de la tierra. No podría alzar una mano contra el más débil ni el más poderoso entre ellos. Así he seguido viviendo año tras año, solo y cansado de mí mismo, deseoso de morir, pero no muriendo nunca. Un mortal inmortal. Ni la ambición ni la avaricia pueden entrar en mi mente. Y el ardiente amor que roe mi corazón jamás me será devuelto. Nunca encontraré a un igual con quien compartirlo. La vida solo está aquí para atormentarme. Hoy he concebido una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme a mí mismo, sin convertir a otro hombre en un Caín. Una expedición en la que ningún ser mortal pueda sobrevivir, aún revestido con la juventud y la fortaleza que anidan en mí. Así podré poner mi inmortalidad a prueba y descansar para siempre. O regresar, como la maravilla y el benefactor de una especie humana. Antes de marchar, una miserable vanidad ha hecho que describa estas páginas. No quiero morir sin dejar ningún nombre detrás. Han pasado 3 siglos desde que bebí el brebaje fatal. No transcurrirá otro año antes de que, enfrentándome a gigantescos peligros, luchando con los poderes del hielo en su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tormentas, rinda este cuerpo. Una prisión demasiado tenaz para un alma que suspira por la libertad. A los elementos destructivos del aire y el agua. O, si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres. Y una vez más, terminada mi tarea, deberé adoptar medios más drásticos. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos apoyarías para seguir haciendo más contenido así.